Yo quiero predicar en esta tarde: inmensamente feliz aquel que tiene a Dios como su ayudador. Y vamos a continuar con esta serie de la huella de la felicidad. Ya hoy cerramos el último de los salmos, hermanos, el último mensaje de los salmos que hablan acerca de la palabra bienaventurado. Y vamos a estar meditando en este poderoso salmo, el Salmo 146, que originalmente, hermanos, fue una alabanza. Fue una alabanza, era un canto este salmo. Amén. Pero hay una enseñanza poderosa para cada uno de nosotros que hoy estaremos compartiendo. En este salmo, el Salmo 146, podemos ver claramente el contraste de la confianza en los hombres y la confianza en Dios. La enseñanza principal de este salmo es, o el propósito de este salmo es, que miremos la diferencia entre confiar en el hombre y confiar en Dios. En el versículo 3 se nos advierte de no confiar en los príncipes. Vamos a ir al versículo 3. Y mire, hay una advertencia que debe de ser muy seria para cada uno de nosotros. La advertencia del Espíritu Santo para tu vida en este salmo es que no confíes en los príncipes. Yo quiero detallar la palabra príncipe. La palabra príncipe está señalando aquellas personas principales. Príncipe, principal, está hablando de aquellas personas que pueden tener algún cargo, que pueden tener algún puesto, que pueden tener alguna posición, que económicamente pueden tener la manera, que puedan influenciar la vida de los demás. Dios está hablando que tengamos mucho cuidado con esas personas, que no confiemos a ciegas en ellos. No importa el cargo que tengan, no importa el dinero que tengan, no importa, hermanos, la influencia, el estatus o la posición que puedan tener o algún cargo relevante que puedan tener. Dios nos está advirtiendo que nosotros seamos muy cuidadosos y no depositar confianza absoluta en esta clase de personas. Ahora, yo estoy consciente que podemos confiar en nuestras familias, en un hermano, en una hermana, pero no podemos confiar a ciegas en el resto de las personas, no importa la posición que tenga. Amén. Además, también dice, aparte de no confiar a ciegas en esa gente que tiene poder, también se nos advierte que no confiemos a la ligera en cualquier persona. Además de no confiar en los príncipes, la advertencia es ni en hijo de hombre. O sea, que no le des tu confianza a cualquier persona. No importa lo que te prometa, no importa lo que diga, no importa la apariencia, no confíes en hijo de hombre. Y esto es un error que comúnmente cometemos nosotros. Algunas veces confiamos más en el pariente rico que en Dios. Algunas veces confiamos más en aquel familiar que trabaja en el gobierno, en aquel pariente, en aquel amigo que tiene algún cargo, en aquel conocido que tiene un puesto importante, y depositamos confianza absoluta en él o en ella pensando que nos ayudará. Pero qué tragedia, hermanos, cuando al final de cuentas aquel que prometió ayudarte se olvida de la promesa y por último te deja solo, sola, abandonada o abandonado a tu suerte. Qué tristeza, hermanos. Por eso en esta tarde debemos de poner atención a la sabiduría de Dios, porque esta es la verdadera sabiduría de Dios que nos ayuda a vivir seguramente. No confíes
en la gente que económicamente o materialmente tiene manera para ayudarte. No confíes completamente, absolutamente. No confíes ciegamente en ellos. No confíes en aquella persona que ha prometido ayudarte. ¿Por qué? Mire, este mismo versículo, en la traducción de la Biblia, lenguaje sencillo, mire cómo lo traduce. Lo voy a leer en otra versión, la versión lenguaje sencillo. Este mismo texto dice: no confíen en nadie. Mire, va más allá, ahí engloba todo. Generaliza: no confíe en nadie, porque ni el hombre más poderoso es capaz de salvarlos, ni el hombre más influyente es capaz de salvarte, ni el hombre más poderoso de la tierra, ni el hombre más rico de la tierra es capaz de salvarte. En la versión 60 que tenemos dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Entonces, este versículo, hermanos, tenemos una exhortación de mirar a quién, en quién, con quién estamos depositando confianza. Amén. Tenemos que ser sabios. ¿A quién le depositamos nuestra confianza? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas. Tenemos que tener confianza. Por ejemplo, yo en lo personal, hermanos, muchas veces mis hijas cuando estaban más chicas me decían: papá, ¿me das permiso de que ir a quedarme a dormir en la casa de fulano de tal? No, señorita, no tiene permiso. Porque son hijas, porque son niñas. No tiene permiso y no les daba permiso. Amén. Y no les he dado permiso. Tenemos que saber con quién y a quién le estamos depositando confianza. Aquí hay una tremenda advertencia que debemos de ser sabios en no andar confiando ciegamente en las personas. Amén. Ahora, la base de esta exhortación está en el versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4. Amén. Mire, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. O sea, no hay garantía de que verdaderamente el que prometió ayudarte cumpla su palabra. No hay una absoluta garantía de que aquel que humanamente prometió ayudarte te ayude de verdad. Ponte a pensar que probablemente hoy o ayer, o vamos a poner el ejemplo de ahora, puede ser que alguien ahora promete ayudarte, pero ¿qué garantía hay de que amanezca vivo mañana? Pudiera ser que aquel que ayer te prometió ayudarte, pudiera ser que ahora haya amanecido muerto. ¿Y dónde quedó la ayuda? ¿Dónde quedó la promesa? No hay garantía, no hay seguridad. Por eso no podemos confiar a ciegas, hermano. Nosotros los creyentes no podemos confiar a ciegas como hacen los de allá afuera, que andan confiando en todo mundo y después terminan engañados, frustrados, decepcionados y hasta deprimidos porque depositaron confianza en alguien que los traicionó, que los engañó o que los metió en un problema. Amén. Dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Todos los hombres están limitados por la muerte. Todos, hasta el más rico, hasta el más poderoso, el más influyente, todo ser humano está limitado por la muerte. Ahora, cuando el hombre muere, explicando este mismo texto, dice: cuando el hombre muere, en ese mismo día perecen sus pensamientos. En otras palabras, aquel que te prometió ayudar probablemente se pueda morir en cualquier momento.
Y al morir en ese mismo día, mueren todos los planes, mueren todos los pensamientos, mueren todas las promesas que tenía en mente hacer. Amén. Le voy a dar un ejemplo. Cuando mi padre era joven, él, por causa de un trabajo que tenía donde ocupaba armas, un día en la ciudad de Isla, Veracruz, andando trabajando con un teniente coronel retirado de aquellos años que se llamaba Francisco Aguirre, ahí muy conocido en la parte de Tuxtla, Rodríguez Clara y Villa Isla, ese señor. Mi padre andaba y era parte de la escolta que traía ese señor. Y resulta que en aquellos años, en ese lugar de Villa Isla, que en aquel tiempo era un pueblo, ese señor sufrió un atentado donde lo querían matar. Y mi padre en la escolta, que era parte de la escolta, se adelantó y asesinó a aquel hombre que quiso matar a aquel señor. Bueno, se lo llevaron preso por asesinato. Pero él, confiando que su patrón, ese señor que tenía mucha influencia en esos años, que era un teniente coronel retirado, confiando que lo iba a ayudar para sacarlo de la prisión por el delito de asesinato, él confiaba completamente que lo iba a sacar. Pero resulta que antes de realizar el trámite de la libertad, el señor se va muriendo, comiendo en su mesa, comiendo chile, se ahogó, se asfixió, y ahí murió aquel señor. Y allá se quedó mi pobre padre encerrado, teniendo que pagar la sentencia de su delito. Y la esperanza de recobrar su libertad, al morir ese hombre, murieron también ahí. Amén. Y ahí tuvo que estar encerrado algunos años, preso, pagando el delito que había cometido, hermanos, en defensa del otro hombre. Es un ejemplo, hermanos, de cómo muchas veces pasa en la vida, de que confiamos absolutamente en las personas. No es que no me va a fallar, no es que no me va a mentir. ¿Y cuántas personas después se llevan una tremenda decepción? Porque aquel que les habló bonito, aquel que les prometió que nunca les iba a fallar, que no les iba a robar, que no les iba a defraudar, al final de cuentas, hermanos, no cumple. O si cumple, hermanos, cumple de manera negativa, de manera traicionera, abusando de la confianza de aquel que confió a ciegas en él o en ella. Entonces, en este sentido, hermanos, la ayuda de los hombres no es infalible. La ayuda de los hombres no es segura. La promesa de ayudarnos de las personas, hermanos, no es confiable. Porque la muerte los puede separar. Porque la muerte puede llegar antes de que nos brinden el apoyo prometido. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Claro, por asuntos de la vida, por asuntos de compromiso, a veces tenemos que confiar en las personas, pero tenemos que saber a quién, hermanos. ¿A quién? ¿En quién vamos a confiar? Porque no todas las personas son confiables. Amén. La ayuda de los hombres, por muy buena que sea, por muy sana que sea la intención, está limitada y no hay plena confianza ni seguridad de que podamos ser totalmente favorecidos. Ahora, dentro de este contraste de que no es segura la ayuda de los hombres, dentro de este contraste, ahora miremos la diferencia o el favor de confiar completamente en Dios. Vamos al versículo 5. En el versículo 5, mira el contraste. Aquí se nos exhorta a confiar en Dios. No solamente se nos exhorta a confiar completamente en Dios, sino que además se le llama bienaventurado aquel que confía
en Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. La sabiduría de Dios le llama inmensamente feliz al hombre, a la mujer que pone su confianza completa en Dios. ¿Cuántos confiamos completamente en Dios? Mire que Dios es tan bueno, hermanos, que cada día lo compruebo. Lo acabo de experimentar en estas semanas que me fui, hermanos, por gracia hasta Quintana Roo. Gracias a Dios, gracias al hermano Berna que lo usó como un instrumento, hermano. Me fui a Veracruz sin gastar lo normal que uno gasta en pasajes. Amén. Y antes de salir de aquí, mi cuñado Querubín, el que estuvo aquí conmigo en un diciembre, ustedes se acordarán, me dice: ¿a poco vas a venir por Veracruz? Sí, cuñado. ¿Y no quieres venir a Chetumal? Bueno, si me apoyas voy. Pues ahí te van 3,000 pesos, me mandó para el pasaje. Mire, hermanos, cuando confiamos en Dios, Él nunca nos fallará, nunca nos defraudará. Amén. Hay verdadera felicidad cuando aprendemos a confiar en Dios. Por encima de los amigos, por encima del dinero, por encima del trabajo, por encima de todas las cosas. Hermanos, aprendamos a confiar en Dios. Hasta ese entonces experimentaremos verdadera felicidad y no habrá decepción, no habrá fraude, no habrá falla, no habrá fracaso. Porque cuando confiamos en Dios, hermanos, estamos confiando en aquel que nunca ha fallado, nunca ha fracasado, nunca perdido. Amén. Dios, la verdadera felicidad, hay verdadera felicidad para aquel que tiene a Dios como su ayudador, para aquel que se apoya en Dios, para aquel que descansa en Dios. ¿Quieres tener verdadera felicidad de la vida? Aprende a descansar en Dios. La gente te ha fallado, los hombres te han decepcionado, las personas se han aprovechado de ti, se han aprovechado de tu confianza. Tú necesitas aprender a confiar absolutamente en Dios y verás la diferencia. Amén. Vamos a mirar cuatro fundamentos de la importancia de confiar en Dios. Pero antes, yo quiero que usted le diga al que está a su lado, hágame un favor y dígale al que está a su lado: Dios no debe de ser una opción en tu vida, sino toda tu confianza. Se los voy a decir yo ahora a ustedes, hermanos. Dios no debe de ser una opción en su vida. Sí, porque hay muchas personas que tienen a Dios como una opción, solamente como una opción. No, Dios tiene que ser toda tu confianza. En tu relación, más bien es tu relación, escucha por favor lo que te voy a aprender. Es tu relación y tu confianza con Dios que hará posible que tengas una excelente vida llena del favor de Dios. Escúchalo de nuevo. Es tu relación con Dios y tu confianza en Él que hará posible que tengas una excelente vida llena del favor de Dios. Amén. Ahora vamos a mirar, vamos a ir al versículo 6. ¿Por qué vale la pena confiar en Dios? ¿Por qué tenemos que confiar en Dios? La seguridad de confiar en Dios. El versículo 6 tenemos que entenderlo a la luz del versículo 5. Vamos a leer el 5 y el 6 los dos juntitos. Mire, en pantalla los dos, hermano. Mire, de entrada se le llama bienaventurado aquel que confía en Dios, bienaventurado aquel que se apoya en Dios. ¿Por qué hay bienaventuranza? ¿Por qué es bienaventurado? Mira lo que dice: cuya esperanza está en su Dios. ¿Por qué habrá verdadera felicidad en confiar en Dios? ¿O por qué vale la pena confiar en Dios? ¿Cuál es el fundamento de esa confianza?
¿Cuál es la base? ¿Cuál es la seguridad de esa confianza real, genuina, profunda y poderosa, sincera y verdadera? ¿Cuál es la base de esa confianza? Versículo 6. Solamente el versículo 6. Mire, lea el versículo 6 y dígame usted de qué habla el versículo 6. Lo voy a leer, dice: el cual hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Aquí hay un fundamento poderoso por el cual nosotros podemos confiar absolutamente en Dios, sin miedo al fracaso, sin miedo a que nos abandone, sin miedo a que nos falle. Este texto está hablando de la soberanía de Dios. O sea que por la soberanía de Dios, por la soberanía de Él, yo puedo confiar completamente en Él, sin temor a ser decepcionado. La soberanía de Dios implica que Él es el creador de los cielos. Imagínate confiar en aquel que hizo los cielos. Que tu ayudador sea el que hizo los cielos. Que tu ayudador sea el que hizo la tierra. Que tu confianza sea el que hizo todo el universo. Que tu confianza, hermanos, sea en aquel que tiene el control de manera providencial de todo lo que hay en los cielos, en la tierra, en el mar y todo lo que hay, hermanos, en la inmensidad de la creación. Confiar en ese ser todopoderoso que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Confiar en ese personaje divino, poderoso, fiel, que gobierna todo el universo, que controla el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tener esa clase de ayudador, vale la pena, hermanos, confiar en Dios. Vale la vida confiar en Dios. Este texto está hablando de la soberanía de Dios. Bienaventurados aquellos creyentes, hermanos, que aprenden a confiar absolutamente en Dios, a confiar en fe. No importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo que esté pasando a tu alrededor. Mientras tú confíes en aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, todas las cosas te saldrán para bien. Dios es el creador y dueño de todo el universo. Pero mira la última frase, cuando dice que guarda la verdad para siempre. Está hablando, esta promesa está relacionada con aquellos que confían en Él. La frase que guarda verdad para siempre, ¿sabe qué es lo que significa? Que Dios siempre cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. En Él no hay mentira. En Él no hay hipocresía. En Él no hay falsedad. En Él no hay engaño. Los hombres mienten, las personas engañan, las personas prometen y no cumplen. Pero en aquel que guarda la verdad para siempre, todo lo que te prometió lo hará. ¿Cómo no confiar en Él, hermanos? ¿Cómo no entregarle mi corazón absolutamente? Oye, si hemos confiado en personas que no valen la pena, si muchas veces confiamos en personas que solamente nos causan dolores, tragedias, decepciones y sufrimientos, ¿cómo no confiar de verdad en Dios? ¿Cómo no aprender a depender de Él?
¿Cómo no darle la oportunidad al Dios del cielo que se encargue de tu vida, de tu casa, de tus hijas, de tus hijos, de tu familia, de tu economía, de tu negocio, de tu trabajo? ¿Cómo no darle la oportunidad a Él? ¿Cómo no darle la entrada a nuestra vida? ¿Cómo no abrirle las puertas de nuestro corazón? ¿Cuántas veces has abierto las puertas de tu corazón a personas que no han valido la pena y que únicamente te han fallado, te han decepcionado? ¿Cómo no abrirle las puertas a ese Dios tan maravilloso que guarda la verdad para siempre? ¿Cómo no ponerlo a cargo de todo lo que somos? Podemos confiar absolutamente en Dios porque Él es soberano. Este texto habla de la soberanía. O sea que número uno, por la soberanía de Dios, teniendo control de los cielos, de la tierra, del mar y todo lo que hay en el universo, por esa soberanía yo puedo confiar y puedo descansar absolutamente en sus promesas. Número dos, otro fundamento por el cual podemos confiar completamente en Dios está en el versículo 7. Otro fundamento, hermanos, mediante el cual tú puedes confiar completamente en Dios. Aquí encontramos dos cosas de Dios. Primero, ese Dios dice que hace justicia a los agraviados. Otro fundamento contundente por el cual podemos confiar de verdad en Dios es su justicia. La justicia de Dios. La gente podrá engañarnos y podrá burlarse de la justicia de la tierra, pero nunca se burlará ni podrá evadir la justicia de Dios. Amén. Y entender la justicia de Dios a mi favor me ayuda, me capacita para que yo pueda confiar totalmente en Él. Entender que la justicia de Dios actúa a tu favor te ayudará a depender y a confiar absolutamente en Dios. Solamente les voy a dar dos ejemplos que han pasado en mi vida. El primero sucedió hace muchos años, estoy hablando de unos 20 años atrás, cuando yo era diácono, cuando yo no era pastor, solamente era diácono en una congregación. Y como diácono, hermanos, la iglesia está situada así en una avenida principal, donde es de doble carril en esa avenida, el templo donde yo era diácono en aquellos años. Y yo estaba en la puerta y todos los domingos, hermanos, siempre llegaban borrachitos a fastidiar ahí. Se metían, si no descuidaban, no se metían en la alabanza y subían allá hasta el frente, llegaban y a bailar ahí imprudentemente. Amén. Y había uno que siempre, ya lo traíamos siempre en la mira, hermanos. Cada vez que lo mirábamos que llegaba, siempre lo deteníamos en la puerta, ya no dejábamos que pasara. Ahí lo entreteníamos. Y una tarde estaba yo ahí, hermanos, en el culto. Yo estaba ahí encargado de la puerta, al pendiente de ese trabajo, cuando de repente ese borrachito llegó por acá a fastidiarme y me empezó a agarrar el cachete, así, y me decía: ay, este cachete cómo está bonito para meterle uno. Así, hermano, me empezó a decir. Santo Dios, y llorando: Señor, ayúdame, Señor, líbrame, no permita que este impío me vaya a tocar, Señor. Yo estaba orando, hermanos. Hay iglesias donde los diáconos de veras, hermanos, la verdad, a mí me tocó. Estaba llorando ahí: Señor, quítame este borracho de aquí, Señor, no permita que este hombre impío me vaya a tocar, porque Dios mío, no sé cuál va a ser mi reacción. Bueno, el asunto ahí, yo estuve orando, no le hice caso. Como no le hice caso, el borracho se cansó y se fue para atrás. Y en la parte de atrás, en ese templo, hermanos, hay un cuartito acondicionado para la venta de los talentos. Y ahí estaba el borracho apoyado sobre la base, por la parte de atrás, pero apoyado sobre la barda de aquella casita. Estaba ahí molestando a las hermanas que estaban trabajando el talento,
cuando de repente viene otro de sus compañeros borracho y lo agarra de acá para apoyarse, solamente para apoyarse, para acomodarse a donde estaba él. Pero en el momento cuando ese hombre, el otro borracho, viene y lo agarra de acá, se descontrola, hermanos, y los dos se van al suelo, caen. Y en el suelo se empiezan a agarrar a golpes, hermanos, a darse ahí. Bueno, para no cansarlos con la historia, el que me estaba ahí amenazando, hermanos, el otro vino y le dio una pescozada de aquellas que le reventó la nariz, hermano. Le reventó la boca. Y salió ese hombre de ahí todo bañado en sangre. Aquel que estuvo ahí molestándome, diciéndome que mi cachete estaba bonito para que me dieran uno, él salió, hermanos, todo reventado de la boca y de la nariz. Y ahí yo entendí, Señor, cómo tú te encargas de cuidar de nosotros. Como la justicia de Dios, hermanos, cuando confiamos de verdad en Dios y no nos ponemos a pelear, no nos igualamos al mundo, a los impíos, a los inmundos, a la gente perversa, hermanos, que comete agravio contra nosotros. Estoy hablando del agravio cuando te ofenden, cuando te amenazan, cuando te hacen algo indebido, cuando se aprovechan de tu inocencia, de tu nobleza, y por ser cristiano, por ser creyente, hermanos, te tienes que quedar quieto, no puedes pelear, porque como hijo de Dios quedarías mal, porque como hijo de Dios mancharías el nombre del Padre, el evangelio, la fe, la santidad de tu Padre. Y uno tiene que agachar la cabeza y escuchar los agravios, las mentiras, las ofensas, las amenazas. Cuando tú confías de verdad en Dios, Dios se encarga de aplicar justicia para defenderte. Yo sé que en alguno de ustedes les ha pasado, quizá a mí me ha pasado de muchas maneras. He visto cómo la justicia de Dios me ha defendido sin necesidad de que yo meta las manos. El otro ejemplo, el otro caso que me pasó aquí, hermanos, lo conté y me da hasta sentimiento contarlo, hermanos, pero yo sé que Dios actuó ahí. Fue obra de Dios. Yo me sentí hasta mal después que se murió ese hombre, por la clase de oración que hice, cuando me agravió, cuando me ofendió, cuando me dijo cosas que no tenía que decirme. Pero ahí se cumple la palabra, cuando confiamos de verdad en Dios. El otro caso fue aquí en la escuela, cuando aquella persona que era por ahí vecino de la hermana Magali llegó ahí. Yo estaba vendiendo los hielitos muy tranquilos ahí, amén, y llegó ahí a decirme un montón de cosas el hombre borracho, agrediéndome, insultándome. Yo mejor le dije, cuando un día te voy a encontrar cuando estés en juicio y voy a hablar contigo y vamos a hablar. Y me quité de ahí. Le dije a mi esposa, ahí te quedas, yo me voy. Este hombre ya me vino a perturbar el día, ya me voy mejor. Y me vine directo a este altar, aquí, y con lágrimas y llorando le dije a Dios, Señor, yo soy padre, tengo 2 hijas. Mire la clase de oración. Yo soy padre, tengo 2 hijas, y si alguien molesta a mis hijas, lastima a mis hijas, agravia a mis hijas, yo como padre, mi deber es defenderlas. Mi deber es defenderlas, protegerlas. Como padre, esa es mi responsabilidad. Si tú eres mi padre y si yo soy tu hijo, entonces tú te encargarás de ese hombre que estuvo diciendo cosas que no son verdad. Tú te encargarás de ese hombre, de juzgarlo y defenderme como hijo que soy. Fue lo único que le dije. No pedí que lo matara, solamente esa fue la oración. Sincera, hermano, con un corazón lastimado, herido por aquellas palabras que me dijo ese hombre. Porque me ofendió y me avergonzó públicamente ahí, en la hora que estaban saliendo los niños, pues mucha gente se amontona. No pasó mucho, como 3 meses, hermanos, cuando ese hombre me mandó a llamar a su casa. Al mes le brotó el cáncer de acá y murió. Y ese hombre estaba bien, caminando como si nada. Amén. Ahí uno comprueba, hermanos, que cuando confiamos de verdad en Dios, hermanos, se da cuenta, vale la pena confiar en Dios, hermanos. Vale la vida confiar en Dios, porque Dios se encargará de ayudarte. Aquí estoy hablando de la justicia de Dios.
La justicia de Dios es otro fundamento por el cual, hermano, vale la vida, vale la pena confiar y depender de Él absolutamente. Porque cuando tú confías de verdad en Él, Él hará justicia ante todos los agravios que tú recibas, que tú padezcas, porque Él dice que hace justicia a los agraviados. Amén. Así que no te preocupes por aquellas personas que te hicieron daño. En esta hora de la tarde yo he venido a decirte de parte de Dios: no te amargues. No dejes que el odio, no dejes que el rencor, no dejes que el resentimiento, la amargura contaminen tu alma, dañen tu alma. No vale la pena. Deja que Dios se encargue. Tarde o temprano la justicia del cielo, la justicia de Dios lo alcanzará, y si no se arrepiente, pagará las consecuencias. Deja que tu Padre te defienda. Deja que Él se encargue. Tú órale a Dios y dile: Señor, tú eres mi venganza, tú darás el pago. Tú dile: Señor, yo soy inocente, Señor. Mira lo que me hicieron. Alguien te agravió, descansa en el Señor. Alguien te robó dinero y nunca te pagó, descansa en el Señor. Depositaste confianza en alguien y te pagó mal, confía en el Señor, porque Él dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Tú mantén tu fe, tú mantente creyendo en aquel que hace justicia a los agraviados. Cuando suframos algún agravio, la justicia de Dios no fallará. Tenlo por seguro que no fallará. Amén. Algo más, aparte de la justicia de Dios, en este texto, otro fundamento por el cual podemos confiar en Dios, hermanos: da pan a los hambrientos. ¿Y de qué habla eso? Da pan a los hambrientos. Está hablando de su gracia. Podemos confiar en Dios. Podemos tener la confianza. Podemos tener la seguridad que si pasamos por algún momento de hambre y de necesidad, ten la seguridad que la provisión de Dios siempre estará abierta para ti. Cuando confiamos en Él, pueden venir momentos de prueba, pueden venir momentos de necesidad, pueden venir momentos de enfermedad, pueden venir momentos de escasez, pueden venir momentos que te quedes hasta sin trabajo. Pero cuando tú confías en el Señor, la provisión de Él, el buen tesoro de Él se abrirá y te bendecirá y te saciará y te ayudará para que tú tengas el sustento del día, del mes, de la semana. Mira lo que pasó con Elías en el arroyo de Querit. ¿A poco no había una hambruna terrible en ese tiempo? Se acabó todo, el sustento, el alimento, el pasto, no había nada. ¿Y a poco el profeta se murió de hambre? ¿Y cuál fue la comida del profeta todo ese tiempo de sequía? Pan y carne. La provisión de Dios, la gracia y el favor de Dios para aquellos que confían de verdad en Él, que da pan a los hambrientos. Y si llegamos a pasar por un momento difícil, donde seamos cautivados, cautivos, presos por las circunstancias, mire el poder de su gracia. Liberta a los cautivos. No te dejará en condenación. No permitirá, hermanos, que seas aprisionado, que seas tomado cautivo. Vale la vida, vale la pena confiar en Dios. Amén. Versículo 8, número 3. Yahvé abre los ojos a los ciegos. Aquí yo puedo ver la misericordia de Dios. Su misericordia llevará a abrir los ojos a los que andan en oscuridad. Te equivocaste, confía en el Señor.
y Él te sacará de las tinieblas, Él te sacará de la oscuridad de la vida y te llevará a donde resplandezca su luz. Caíste, tropezaste, su mano de gracia te levantará, porque no hay en Él deleite verte caído. No, para Él hay deleite en verte de pie. No hay en Él deleite ver, no hay en Él como padre, no hay en Él deleite ver a sus hijos fracasados. Hay deleite en Él, en su corazón como padre, ver a sus hijos en victoria, en triunfo, en luz. La misericordia de Dios, otro fundamento firme por el cual podemos confiar de verdad en Dios, en Él. Ama a los justos. Número 4, y ya casi vamos terminando. Versículo 9. La bondad de Dios, aun cuando andes lejos de tu casa. Mire la bondad de Dios para los que confían en Él. Hay momentos que uno tiene que ausentarse de la casa por trabajo. Por ejemplo, yo que ando, hermanos, viajando cada rato, puedo ver, he visto siempre la mano de Dios, hermanos, favoreciéndome en su bondad. Yahvé guarda a los extranjeros. ¿Pero a qué clase de extranjeros? A los que confían en Él. Amén. Yahvé guarda al huérfano. Yahvé guarda a la viuda y a la viuda sostiene. Que se fue el marido, no te preocupes, tú sigue confiando en Dios. Aquí hay hermanas que no tienen marido y no se han suicidado. Al contrario, yo creo que son más felices porque ya no están sujetas a andar pidiendo permiso cada rato. Amén. A la viuda sostiene. Y los impíos que se levanten contra ti, mire lo que les pasará. Y el camino de los impíos trastorna. La bondad de Dios. En conclusión, versículo 10, ya les expliqué casi todo ese salmo. Hablando de la importancia de confiar en Dios. Mire, el contraste o el tema principal era el contraste entre confiar en el hombre y confiar en Dios. Los príncipes mueren. Las personas que prometen ayudarte mueren. Te fallan. Pero mira a Dios. Reinará Yahvé para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. ¿Qué significa esto entonces? Esto significa, hermanos, que Dios reinará para siempre. No caduca, no se envejece, no muere, no se pierde, no te dejará, no le pasa nada. Por eso vale la pena descansar y confiar y depender de Dios, hermanos. A diferencia del hombre, el hombre muere, pero Dios reina para siempre. Y voy a terminar diciendo esto. Vale la pena confiar en Dios, porque la soberanía, la justicia, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios estarán siempre por encima de cualquier generación. La Biblia dice que generación va y generación viene, pero Dios reina para siempre. Tú y yo, que somos parte de esta generación, lo más sabio es que confiemos absolutamente en Él. Por encima del marido, por encima del novio, de la novia, por encima de la mujer, confía en Dios. Por encima de los hombres, confía en Dios.
Los hombres fallan, los hombres mienten, pero Dios es fiel. Póngase de pie, por favor.